A lo largo de la historia del movimiento comunista internacional, aparecieron muchos cuadros y teóricos comunistas que guiaron a la clase trabajadora por la senda revolucionaria. Algunos de ellos han pasado a la historia por los logros que consiguieron, mientras que otros lo han hecho por dar su vida por la causa revolucionaria. Rosa Luxemburgo no pudo ver cómo avanzó el movimiento comunista en su país, tampoco en Alemania y mucho menos en el mundo, pero su legado sigue muy vivo y es muy importante recordarla y reivindicarla. Por eso, en este vídeo os voy a hablar de Rosa Luxemburgo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Rosa Luxemburgo nació el 5 de marzo de 1871 en Zamość, actual Polonia, pero en aquellos años formaba parte del Imperio ruso. Su padre era Elias Luxemburgo, un comerciante de madera, y su madre, Lina Luxemburgo, de soltera, Lowenstein. Era la menor de 5 hermanos y su familia tuvo una vida pudiente, ya que el abuelo de Rosa era uno de los comerciantes más ricos del Reino de Polonia. Suele destacarse que la familia de Rosa Luxemburgo era judía, y es cierto, pero se omite el hecho de que simpatizaban con el movimiento de la Ilustración judía o el integracionismo, es decir, que abogaban por la integración de los judíos en las naciones europeas. Rosa Luxemburgo no recibió educación judía y en casa no hablaba yiddish, sino polaco y alemán. En 1873, cuando Rosa tenía 2 años, se mudaron a Varsovia. A los 3 años, le diagnosticaron erróneamente tuberculosis ósea, por lo que tuvo que permanecer en la cama durante un año entero con la pierna escayolada. El resultado del diagnóstico erróneo y del tratamiento fue una cojera permanente que la acompañó toda su vida. En Varsovia, entró en un liceo femenino y pronto comenzó a destacar sobre el resto de alumnas, ya que Rosa aprendió latín, griego, ruso, francés, leía inglés con fluidez y entendía italiano. Su carácter políglota queda patente en el hecho de que a los 9 años traducía cuentos alemanes al polaco e incluso se atrevía a escribir poemas con tintes políticos, como el poema que escribió a los 13 años criticando al entonces Kaiser Guillermo I. En 1884 entró en el segundo liceo femenino y allí comenzó su politización. En 1886 se unió a la organización socialista Proletariat. Esta organización provenía de la tradición del populismo ruso, pero pronto rompió con ellos. Aún así, la organización tuvo que pasar a la clandestinidad para eludir la represión zarista y continuar con su actividad. Fue dentro de esta organización donde comenzó a leer los primeros libros marxistas y empezó a organizarse con el resto de camaradas. A pesar de sacar muy buenas notas y ser la mejor estudiante de clase, las autoridades del centro se negaron a darle la medalla de oro debido a sus actividades clandestinas y partidistas. Cuando la policía se enteró de su militancia clandestina, tuvo que huir de Polonia y marcharse a Suiza. Rosa Luxemburgo llegó a Zúrich en febrero de 1889 y decidió matricularse en la universidad de la ciudad. A diferencia de otros alumnos, ella decidió cursar simultáneamente las carreras de Derecho y Ciencias Políticas y acabó doctorándose en 1897 con una tesis sobre el desarrollo industrial de Polonia. Antes de llegar a su tesis doctoral, os hablaré de su paso por Suiza. Suiza era el lugar de refugio preferido de muchos exiliados socialdemócratas y socialistas alemanes, polacos y rusos, por lo que tuvo la oportunidad de entrar en contacto con ellos. Allí conoció a los rusos Axelrod y Plejánov, al ucraniano Lunacharsky y al lituano Leo Jogiches, que sería su compañero sentimental. En 1892, varios exiliados polacos fundaron el Partido Socialista Polaco, que buscaba la independencia de Polonia y, en teoría, también el socialismo. A pesar de ser polaca, Rosa Luxemburgo se opuso tempranamente a la idea de una independencia de Polonia y, junto a Leo Jogiches, Julian Baltasar Malczewski y Adolf Barsky, fundió el periódico Sparza Robotizna, la causa de los trabajadores en castellano. Su opinión en contra de la independencia de Polonia la mantuvo toda su vida y la defendió en distintos escritos para el periódico ya mencionado y en su tesis doctoral titulada El desarrollo industrial de Polonia, en la que argumentaba que el desarrollo industrial y capitalista de Polonia era inseparable del de Alemania, Austro-Hungría y Rusia. La Polonia de finales del siglo XIX no se podía entender sin estos estados imperiales y, debido a esta integración y al desarrollo del capitalismo que se produjo, sería un paso atrás tanto para el proletariado polaco como para el alemán, austrohúngaro y el ruso. Esta opinión de Rosa Luxemburgo chocaba frontalmente con los militantes del recién creado Partido Socialista de Polonia, pero también la hizo conocida entre los
teóricos marxistas de otros países, por lo que fue invitada a una conferencia de la Segunda Internacional que se celebró en Zúrich en agosto de 1893. Allí chocó con los delegados socialistas polacos por oponerse a la independencia de Polonia y el Congreso no la reconoció como representante de la delegación polaca, pero su participación sirvió para que otros socialistas polacos la siguieran y fundaran el Partido Socialdemócrata de Polonia. Este partido recalcó el carácter nacionalista y burgués de los socialistas polacos y, en oposición a la idea de una independencia de Polonia, propuso luchar por la implantación de una constitución democrática y liberal en el Imperio ruso que otorgara cierta autonomía a Polonia, lo que permitiría la unión de la clase trabajadora rusa y polaca y también la unión de los partidos socialistas y socialdemócratas de Polonia y Rusia. Ella tenía claro que el internacionalismo debía anteponerse al nacionalismo y que los proletarios polacos debían estrechar lazos con los proletarios de los estados imperiales que controlaban Polonia, Alemania, Austria-Hungría y Rusia. No renegaba de las particularidades históricas y específicas de Polonia. De hecho, defendía la lucha de los polacos por la autonomía cultural, pero hacía hincapié en que la unión debía prevalecer sobre la desunión que podía provocar las aspiraciones nacionalistas de sus colegas polacos. De hecho, Rosa Luxemburgo llegó a oponerse a Marx y Engels, ya que a mediados del siglo XIX pensaban que una independencia de Polonia podría traer enormes repercusiones revolucionarias. Sin embargo, para ella, las condiciones habían cambiado y dicho objetivo carecía de valor progresivo. Estaba convencida de que no había fuerzas sociales reales en Polonia dispuestas a luchar por la independencia, sino que era fruto de una intelectualidad nacionalista que quería mejorar su estatus. Por lo tanto, el verdadero objetivo del proletariado polaco era unir sus fuerzas con las del proletariado alemán, austrohúngaro y ruso para organizar la revolución proletaria y mantener dicha unión de cara al futuro, lo que supondría un enorme avance respecto a la superación de los distintos estados-nación capitalistas. A pesar de su juventud, Rosa Luxemburgo comenzó a darse a conocer en los círculos marxistas de Suiza, Polonia y Alemania por sus enfrentamientos con los veteranos del Partido Socialista de Polonia, por fundar el Partido Socialdemócrata de Polonia y por liderar el periódico La Causa de los Trabajadores. Es cierto que al principio quedó un poco encasillada en su crítica al nacionalismo polaco y su defensa del internacionalismo, pero su labor fue recompensada cuando en 1896 se le permitió acudir a un congreso de la Segunda Internacional celebrado en Londres. En esa conferencia volvió a combatir la línea nacionalista de los socialistas polacos y sorprendió al resto de los delegados con un elaborado informe en el que exigía que la Segunda Internacional no incluyera la defensa de la independencia nacional como un punto programático de los partidos socialistas. Recibió duras críticas por ello. Por ejemplo, Wilhelm Liebknecht, el padre de su futuro camarada Karl Liebknecht, acusó a los miembros del Partido Socialdemócrata de Polonia de ser espías del zarismo. La lucha interna dentro de la Segunda Internacional sobre la cuestión polaca se saldó con la aprobación del derecho de autodeterminación, pero sin la inclusión de Polonia en esa cuestión y la aceptación de los socialdemócratas polacos como delegados independientes en la Segunda Internacional. Tras el Congreso, Rosa Luxemburgo comenzó a colaborar en distintos periódicos socialdemócratas como Vorwärts, Neue Zeit y Sächsische Arbeitszeitung. Hacia 1897, Rosa se dio cuenta de que para ser coherente con su tesis internacionalista y la relación con la cuestión polaca, debería participar en el movimiento obrero de uno de los países que controlaban los territorios polacos. Le recomendaron que se uniera a la socialdemocracia rusa, pero ella optó por la alemana. Para adquirir la nacionalidad alemana, se casó con Gustav Lübeck y se trasladó a Alemania para participar en el movimiento obrero y militar en el Partido Socialdemócrata de Alemania. No es fácil que una emigrante venida de la zona rusa de Polonia se ganara la confianza de uno de los partidos socialdemócratas más importantes de Europa, como lo era el Partido Socialdemócrata de Alemania, pero ella lo consiguió. ¿Cómo lo hizo? Pues bien, nada más llegar, lanzó una campaña para acercar a los trabajadores de origen polaco de Silesia. Gracias a los esfuerzos de Rosa, el Partido Socialdemócrata de Alemania consiguió por primera vez escaños en Silesia, lo que le valió el respeto de sus camaradas dentro del partido. Pero el salto más importante de Rosa Luxemburgo en el ámbito de la política
aún estaba por llegar. Hay que tener en cuenta que tras la abolición de las leyes antisocialistas en 1890, el Partido Socialdemócrata de Alemania se convirtió en uno de los partidos más importantes del país y, sobre todo, en el partido con mayor apoyo obrero. La nueva situación de legalidad contagió a los miembros del partido que, tras pasar años en la clandestinidad, vieron una nueva oportunidad de trabajar desde el parlamentarismo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Durante los primeros meses posteriores a la clandestinidad hubo cierto grado de reformismo infantil, por así decirlo, pero las primeras piedras del reformismo en el Partido Socialdemócrata de Alemania se colocaron con el programa de Erfurt de 1891. En realidad, el programa de Erfurt condicionaba la práctica socialdemócrata a la consecución de conquistas democráticas y sociales dentro de los márgenes del capitalismo y dejaba la revolución proletaria y el socialismo para un futuro lejano, lo que demostraba la introducción de las ideas reformistas en el partido y el alejamiento del marxismo revolucionario. El verdadero viraje del Partido Socialdemócrata de Alemania hacia el reformismo fue a consecuencia de Eduard Bernstein. Este socialdemócrata, que había sido discípulo de Engels, comenzó cuestionando algunos aspectos fundamentales del marxismo, como la consecución del socialismo a partir de la revolución proletaria. Con el paso del tiempo, sus críticas se volvieron cada vez más antimarxistas y se puso en tela de juicio la esencia del pensamiento marxista. Aunque inicialmente se limitó a revisar las ideas de Marx y Engels para adaptar el marxismo a las condiciones del capitalismo alemán de finales del siglo XIX, acabó revisionándolas, lo que equivale a distorsionarlas y falsearlas. El resultado de las ideas de Bernstein fue el revisionismo, que conducía irremediablemente al reformismo y absolutizar el legalismo y el parlamentarismo. No voy a indagar mucho más en el revisionismo de Bernstein porque ya tenéis disponible en el canal un vídeo completo dedicado a este tema, pero sí quiero decir que fue Rosa Luxemburgo quien abrió una brecha dentro del partido, creando un ala revolucionaria e impidiendo que el reformismo se implantara por completo. Rosa Luxemburgo decidió criticar duramente a Bernstein y para ello escribió su famosa obra Reforma o Revolución, que aún hoy sirve para desenmascarar a miles de socialdemócratas y criticar sus prácticas reformistas. La lucha de Rosa Luxemburgo contra el revisionismo y reformismo de Bernstein sirvió para aclarar que las reformas no se deben absolutizar. Si bien pueden servir para mitigar las consecuencias del capitalismo, siempre deben servir a la causa revolucionaria del socialismo. Absolutizar las reformas y, sobre todo, hacer hincapié en que el Estado burgués y capitalista se puede reformar para pasar gradualmente al socialismo, como defendían los fabianos en su momento, es una mera ilusión. El objetivo del partido debe ser la revolución socialista y no las reformas en sí mismas. La primera lucha que libró Rosa Luxemburgo fue contra los socialistas polacos, que en realidad eran nacionalistas disfrazados de socialistas, como lo demostró posteriormente Piłsudski, y después luchó contra los reformistas que simpatizaban con Bernstein. Estas dos luchas la convirtieron en una figura marxista de relevancia no solo en Alemania, sino también en el resto del movimiento socialista internacional. La siguiente cuestión en la que se centró fue la del creciente militarismo que evidenciaba el acercamiento de una gran guerra. En 1899, el socialdemócrata Max Schippel propuso abandonar el objetivo de crear una milicia popular y obrera como poder armado obrero que podría convertirse en el futuro en el ejército obrero. En su lugar, propuso al partido prestar atención a los ejércitos permanentes existentes que podrían transformarse en ejércitos populares. Rosa Luxemburgo interpretó las tesis de Schippel como una clara muestra de la penetración del revisionismo bernsteiniano en las filas del Partido Socialdemócrata de Alemania, ya que concebir la idea de que el ejército imperial podría convertirse en un ejército popular mediante reformas no era más que una defensa encubierta del militarismo alemán con una apariencia reformista. El partido debía abogar por crear una milicia popular y obrera como contrapeso del poder armado estatal para defender la causa de la clase trabajadora y, sobre todo, como una fuerza de autodefensa de los trabajadores, ya que solo esta milicia podría convertirse en un futuro ejército popular y obrero real.
Para Luxemburgo, la tesis de Schiphel era una muestra evidente del militarismo imperial que se extendía cada vez más entre las masas y los partidos políticos europeos. Ella entendió esta tendencia militarista como una prueba de que se avecinaba una guerra, por lo que a partir de 1900 escribió numerosos artículos analizando la geopolítica del momento y denunciando la gran guerra imperialista que estaban preparando las potencias. Entre 1903 y 1904 criticó duramente al Kaiser Guillermo II durante una campaña electoral, lo que le valió una pena de cárcel de 3 meses, de los cuales solo cumplió 6 semanas. En 1904, Rosa Luxemburgo se centró en el desarrollo de la socialdemocracia rusa sumida en la disputa entre bolcheviques y mencheviques. Su artículo "Cuestiones organizativas de la socialdemocracia rusa, leninismo o marxismo" fue una dura crítica a la tesis partidista defendida por Lenin en el Qué hacer y en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En dicho artículo, Rosa Luxemburgo criticó la concepción leninista de un partido revolucionario altamente centralizado, argumentando que este modelo sofocaría la iniciativa espontánea de la clase obrera y conduciría al autoritarismo. En su lugar, defendió la autonomía de las masas como motor de la revolución y advirtió que el centralismo planteado por Lenin podría alejar al partido de las bases, debilitando su conexión con la lucha de clases real. La figura de Rosa Luxemburgo no podía ser ignorada por el resto de marxistas y su peso en el movimiento socialista internacional se pone de manifiesto en el hecho de que se convirtió en la representante del Partido Socialdemócrata de Alemania y del Partido Socialdemócrata de Polonia dentro de la Segunda Internacional. Tras criticar a Lenin y por extensión a los bolcheviques, mantuvo su atención puesta en Rusia y la primera revolución rusa de 1905 llamó poderosamente su atención. En diciembre de 1905 decidió viajar a Varsovia, donde también se estaba desarrollando la revolución, para vivirla en primera persona y sacar las conclusiones pertinentes. Ella fue con la idea de que si bien en Rusia se podía producir una revolución democrático-burguesa como lo sostenían los socialdemócratas rusos, esta revolución debía desarrollarse hasta convertirse en una revolución proletaria real que desembocara en la dictadura del proletariado, que puede entenderse como un preludio de las conclusiones que sacó posteriormente Lenin y puso en marcha en 1917. La verdad es que Rosa Luxemburgo llegó tarde a la Revolución Rusa de 1905 porque para cuando llegó, la revolución ya se estaba disipando y la reacción contrarrevolucionaria estaba en auge. Aún así, instó a su partido a seguir trabajando y este continuó imprimiendo periódicos a pesar de la prohibición del zarismo. En marzo de 1906 fue arrestada por las autoridades polacas y pasó 4 meses en prisión, pero finalmente fue liberada debido a su delicado estado de salud y su nacionalidad alemana. No regresó inmediatamente a Alemania, sino que se trasladó a Finlandia, desde donde pudo viajar a Rusia y conocer a otros revolucionarios rusos, entre ellos a Lenin. En septiembre de 1906 regresó a Alemania con una idea en mente: las huelgas de masas eran un elemento esencial en el proceso revolucionario de la clase trabajadora. El desarrollo de esta idea dio como resultado su conocida obra Huelga de masas, partido y sindicatos. La obra tiene puntos fundamentales que sirven para comprender el pensamiento de Rosa Luxemburgo y que sus seguidores posteriormente desarrollarían para dar con lo que se conoce como el luxemburguismo. He aquí algunas ideas fundamentales de su obra. 1. La huelga de masas como proceso orgánico y espontáneo. Para Rosa Luxemburgo, las huelgas de masas no son un acto aislado ni una táctica planificada, sino un fenómeno histórico vivo que surge de las condiciones sociales y económicas. Insistió en su carácter vivo y espontáneo y las consideró un ejemplo de acción de la clase trabajadora. 2. La relación dialéctica entre el partido, los sindicatos y las masas. No estaba muy de acuerdo con la visión que Lenin expuso en el Qué hacer respecto al papel de los revolucionarios profesionales, que, según él, consistía en traer conciencia desde el exterior, organizar y dirigir a la clase trabajadora. Para ella, el partido debe ser un guía que sintetice las experiencias de lucha, no un órgano de control. Las huelgas de masas eran el ejemplo más evidente de que la clase trabajadora tomaba conciencia de clase, se convertía en clase para sí misma y conquistaba tanto derechos económicos como políticos. Por lo tanto, el papel del partido debía basarse en recoger dichas experiencias de lucha y fundirse con la clase trabajadora, no actuar en su nombre. 3. Crítica de la burocracia sindical y partidista. Las luchas de masas ponían de manifiesto el carácter burocrático de algunos sindicatos y partidos políticos. Algunos sindicatos, sobre todo los amarillos, al
oficializarse e institucionalizarse, se convierten en un fin en sí mismos, en una máquina que teme por su existencia ante cualquier movimiento imprevisto. De esta manera, estos sindicatos evitan este tipo de huelgas por temor a perder su influencia sobre las masas trabajadoras. En cuanto a los partidos, criticó la idea de que el partido organizara la revolución en nombre de la clase trabajadora, algo que podía tenerse en cuenta ciertas condiciones especiales, como las impuestas por el zarismo en Rusia, pero que suponía el riesgo de que el partido entrara en una deformación burocrática al querer sustituir la acción viva de las masas mismas. 4. La huelga de masas como síntesis de lucha económica y política. Tampoco estaba de acuerdo con la separación tajante que hacían ciertos socialistas entre la huelga económica y la política, puesto que ella veía la huelga de masas como una síntesis de ambas. De hecho, ella recalcó que la huelga económica puede convertirse en política y viceversa. En definitiva, para Rosa Luxemburgo, las huelgas de masas son la acción viva de la clase trabajadora dentro de la lucha de clases y un ejemplo de autoorganización obrera que no puede ser sustituida por la acción de un partido, sino que éste debe recoger y sintetizar la experiencia de la clase trabajadora y tratar de guiarla hacia la verdadera misión histórica del proletariado, la revolución proletaria y la consecución del socialismo. El análisis sobre la huelga de masas caló hondo en Rosa Luxemburgo y regresó a Alemania con la idea clara de que quería poner a entrenar a la clase trabajadora alemana en la escuela revolucionaria de la huelga de masas. Insistió al resto del partido para que los cuadros más aptos del partido trataran de incitar a los trabajadores alemanes para que fueran a la huelga por la solidaridad internacional de la clase obrera, lo que le valió, por un lado, para enemistarse con la burocracia del partido y por otro lado, para ser nuevamente detenida por incitar a la violencia y a la rebelión. En 1907 fue invitada al quinto Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia que se celebró en Londres y también participó ese año como delegada del Partido Socialdemócrata de Alemania y del Partido Socialdemócrata de Polonia en el Congreso de la Segunda Internacional que se celebró en Stuttgart. Es importante detenernos un momento en este congreso porque fue un preludio de lo que le sucedió a los socialdemócratas en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Para cuando se celebró dicha conferencia, las disputas de los imperios europeos por las colonias africanas y asiáticas eran más que evidente y amenazaba con llevar a las potencias imperialistas a una gran guerra por un nuevo reparto del mundo. Se analizó la cuestión de las colonias y algunos socialdemócratas llegaron a proponer el carácter progresivo del colonialismo, ya que los imperialistas llevaban la civilización a los habitantes de las colonias y, económicamente hablando, podían sentar las bases para la superación del tribalismo presente en las colonias con la consolidación del capitalismo. Este análisis llevó a una buena parte de los socialdemócratas a criticar mínimamente el colonialismo y afirmar que el papel de los partidos socialistas debía reducirse a criticar y condenar los excesos de las potencias imperialistas y exigir una ley de colonias para garantizar un correcto tratamiento de las mismas. La resolución que recogía estas ideas no salió adelante por muy poco, ya que 108 votaron a favor y 127 lo hicieron en contra. En cuanto a la cuestión del imperialismo, Karl Kautsky fue quien lideró la idea de que en realidad el imperialismo no derivaba necesariamente del capitalismo, sino que era un vicio o una deformación impuesta por una minoría poderosa que iba en contra de las necesidades de la clase capitalista en su totalidad, ya que la apuesta por el militarismo reducía el capital disponible para inversiones en el país y en el exterior, y, en consecuencia, afectaba a la mayor parte de la clase capitalista que progresivamente aumentaría su oposición a la política de expansión imperialista armada. Para evitarlo, Kautsky y posteriormente Bernstein apoyaron la idea de que los socialdemócratas debían defender el desarme general, los tribunales de arbitraje internacional, las alianzas para la paz y la formación de los Estados Unidos de Europa, es decir, la apuesta por el reformismo con la esperanza de que los estados capitalistas burgueses podrían detener el acercamiento de la guerra cambiando su actitud y simplemente apostando por la paz. Rosa Luxemburgo se opuso abiertamente a esta idea y aclaró que el imperialismo no era cuestión de simple mala fe o voluntad violenta de los gobernantes o de los estados capitalistas, sino que era una fase del capitalismo, concretamente la fase superior, como lo aclararía posteriormente Lenin, y que esta misma fase allanaba el camino para la consecución del socialismo. Dentro del marco capitalista imperialista, las guerras y el capitalismo eran imposibles de evitar. Por ello, era necesario destruir el orden burgués para construir el orden
Socialista de los Trabajadores y, en consecuencia, propuso la siguiente resolución que recogía dos puntos muy importantes. 1. En caso de amenaza de guerra, los socialistas deben hacer todo lo posible para evitarla, tomando las medidas adecuadas que, por supuesto, pueden cambiar o agudizarse según la intensificación de la lucha de clases y la situación política general. 2. En caso de que la guerra estallara, los socialistas deben tomar las medidas necesarias para ponerle fin cuanto antes y utilizar la crisis política y económica consecuente para insurreccionar a las masas populares y acelerar la caída del dominio de la clase capitalista. Si prestamos atención a las palabras de Rosa Luxemburgo, nos daremos cuenta de que están en conformidad con el derrotismo revolucionario propuesto por Lenin, es decir, hacer la guerra a la guerra imperialista o convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria, lo que significa que los comunistas deben aprovechar el contexto de guerra para derribar a su propio gobierno y tomar el poder político. La resolución propuesta por Luxemburgo fue aprobada en el Congreso, pero evidenció que se estaba fraguando una futura división. En el movimiento socialista internacional ya nadie dudaba de la importancia y magnitud política de Rosa Luxemburgo, y en Alemania comenzó a impartir clases de marxismo y economía en la Escuela de Formación del Partido Socialdemócrata de Alemania. A modo de curiosidad, he de decir que Friedrich Ebert, el socialdemócrata que traicionó el proceso revolucionario alemán de después de la Primera Guerra Mundial, y Wilhelm Pieck, futuro primer presidente de la RDA, fueron sus alumnos. Entre 1907 y 1910 se hizo cada vez más evidente la creación de distintas facciones dentro del Partido Socialdemócrata de Alemania. La actitud cada vez más revolucionaria de Rosa Luxemburgo la enfrentó con la dirección del partido. Los puntos que separaban a Rosa Luxemburgo y a sus seguidores dentro del partido guardaban relación con la defensa del internacionalismo, la caracterización del imperialismo como una fase del capitalismo, la necesidad de huelgas de masas y la crítica de la burocratización partidista y sindical. Ella y sus seguidores representaban el ala más revolucionaria del partido. Sin embargo, había otras dos alas o facciones dentro del partido. Por un lado, estaban los reformistas que no querían oír hablar de un proceso revolucionario real para tomar el poder. Por otro lado, los centristas de Kautsky, que, a pesar de tener una retórica marxista y considerarse marxistas, titubeaban. En 1912 participó en un congreso de socialistas europeos celebrado en París, donde, recogiendo el espíritu del Congreso de Stuttgart, insistió al resto de los socialistas que, en caso de que estallara la guerra, debían actuar en consecuencia y organizar una gran huelga general que demostrara la contradicción entre los intereses de la clase trabajadora y la burguesa. En 1913 escribió una de sus obras más importantes, La acumulación del capital. Esta obra de Rosa Luxemburgo es muy importante porque 3 años antes que Lenin y a las puertas de la Primera Guerra Mundial explicó de manera materialista en qué consistía el imperialismo. En un momento en el que muchos socialdemócratas pensaban que el imperialismo era simplemente una opción política, Rosa Luxemburgo expuso la razón de ser del imperialismo haciendo hincapié en las contradicciones inherentes a esta fase del capitalismo. A continuación, os explico las ideas principales de su libro. 1. La acumulación de capital requiere mercados no capitalistas y no es una forma de hacer política. Una idea que recorre la obra de Rosa Luxemburgo es que el capitalismo no puede autorreproducirse indefinidamente en una sociedad compuesta únicamente por capitalistas y obreros, sino que necesita expandirse a zonas no capitalistas como las colonias a finales del siglo XIX y principios del XX. Luxemburgo relaciona esta idea con la necesidad que tienen las potencias imperialistas de explotar territorios y sociedades no capitalistas para obtener materias primas y mano de obra barata y así aumentar sus plusvalías y mejorar el desarrollo económico de las metrópolis. A su vez, Rosa Luxemburgo recalca que, aparte de saquear las colonias, acceden a nuevos mercados externos que absorben los excedentes y así paliar o minimizar el riesgo de sobreproducción. Este funcionamiento entra dentro de la lógica capitalista y no se trataba de una simple decisión de unos gobernantes, sino que era la clara evidencia del agotamiento del capitalismo y su paso al imperialismo. En palabras de Rosa, el imperialismo no es una política opcional, sino una consecuencia estructural de la acumulación. 2. El imperialismo anticipa el derrumbe del capitalismo. Si algo caracteriza al imperialismo es el uso de la fuerza y del militarismo para abrirse paso en terceros países y colonizarlos.
El uso sistemático de la violencia y la militarización necesarias para la expansión tienen como consecuencia la guerra y el aumento del gasto militar para sostener la externalización y la acumulación capitalista en la fase imperialista. Este hecho agudiza enormemente las contradicciones internas del capitalismo por varias razones. Por un lado, según Rosa Luxemburgo, cuando ya no queden economías no capitalistas que explotar, el sistema entrará en crisis terminal por sobreproducción y falta de mercados. Por otro lado, la disputa por la externalización y el control sobre las colonias aumenta la disputa entre las potencias imperialistas por el control de los nuevos territorios, lo que lleva a un nuevo reparto del mundo. Esto no es más que la agudización de la contradicción interimperialista que lleva a las potencias imperialistas a una pugna global e inevitablemente a una gran guerra que pueda acabar con el propio orden capitalista. 3. La unión de la clase trabajadora y los oprimidos de las colonias. Las prácticas imperialistas conectan irremediablemente a los trabajadores de las metrópolis con los oprimidos de las colonias. El imperialismo acaba forjando la necesaria unidad internacional de la clase trabajadora, lo que lleva a cavar su propia tumba. Ante el acercamiento de una posible gran guerra derivada de la contradicción existente entre las potencias imperialistas por el nuevo reparto colonial, los trabajadores de las metrópolis y los nativos de las colonias deben aunar esfuerzos para derribar el orden capitalista que ha entrado en una fase parasitaria y violenta que pone en peligro el mundo mismo. La guerra de los Balcanes fue la primera prueba de fuego para los socialistas del mundo y Rosa Luxemburgo fue consecuente con sus ideas, pues nada más estallar la guerra se puso a trabajar por organizar manifestaciones contra la guerra y el militarismo. Los tambores de guerra resonaban cada vez con más fuerza y ya se debatía abiertamente sobre la necesidad del servicio militar, por lo que centró muchos de sus discursos en rechazar el servicio militar y evitar que los trabajadores engordaran las filas del ejército para participar en una guerra imperialista que tendría como víctimas a trabajadores de otros países. El 28 de junio de 1914 se produjo el atentado de Sarajevo, en el que fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, y su esposa, la duquesa Sofía Chotek. El atentado fue la gota que colmó el vaso y, un mes después, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, comenzando la Primera Guerra Mundial. Lo que tanto había estado advirtiendo Rosa Luxemburgo se hizo realidad. La guerra había llegado al viejo continente y tocaba cumplir con lo acordado en la Segunda Internacional, hacer todo lo posible para poner fin a la guerra y aprovechar la ocasión para derribar los estados imperiales y el capitalismo. Rosa Luxemburgo, que ya había comprendido el poder de las huelgas de masas, organizó varias manifestaciones por toda Alemania en las que instó a los trabajadores a rechazar la guerra y a no alistarse en el ejército. Las autoridades alemanas entendieron estas acciones como una incitación a la desobediencia y actos antipatrióticos, por lo que fue detenida, juzgada y condenada a 1 año de prisión. En el juicio, aprovechó la ocasión para hacer un discurso revolucionario contra la guerra que posteriormente sería publicado con el título Militarismo, Guerra y Clase Obrera. Sin embargo, no fue inmediatamente a prisión y tuvo la ocasión de participar en una reunión del Buró de la Segunda Internacional para debatir la nueva situación internacional. Salió de dicha reunión enfadada y desilusionada porque se dio cuenta de que los socialistas se habían contagiado de la vorágine nacionalista y se estaban olvidando de la causa internacionalista de la clase obrera. El 3 de agosto, el Imperio alemán entró en la guerra del lado de los austrohúngaros. Con la entrada de Alemania en la guerra, el movimiento obrero alemán se movilizó y varias organizaciones sindicales y políticas convocaron una huelga para oponerse a la guerra, pero, por desgracia, esto no sirvió para detener el ímpetu belicista que había impregnado a una buena parte de los militantes socialdemócratas. Al día siguiente, los grupos parlamentarios del Reichstag votaron a favor de los créditos de guerra, entre los que se encontraban los socialdemócratas alemanes. Además, se comprometieron a no convocar huelgas durante el conflicto bélico para no entorpecer los esfuerzos militares. Esta acción del Partido Socialdemócrata de Alemania fue una clara violación de sus estatutos y de lo acordado en el Congreso de la Segunda Internacional que se celebró en Stuttgart en 1907. Rosa Luxemburgo se sintió enormemente decepcionada por la traición cometida por los socialdemócratas que, al apoyar los créditos de guerra, estaban apoyando la participación de Alemania en la guerra imperialista y se alejaban completamente del internacionalismo proletario, abrazando la idea de la defensa de la patria que equivalía a defender la burguesía nacional. Ante esta traición, Clara Zetkin, Karl Liebknecht, Franz Mehring, Ernst Mayr, Wilhelm Pieck y ella crearon el Grupo Internacional, que sería el germen de la futura Liga Espartaquista. El objetivo principal
principal de estos socialistas era ser coherentes con la tesis antimilitarista e internacionalista acordada en la Segunda Internacional y hacer todo lo posible dentro de Alemania para poner fin a la guerra. El grupo trabajó incansablemente para que sus antiguos compañeros de partido volvieran a la senda internacionalista y revolucionaria y presionaron para que se organizaran huelgas económicas y políticas en oposición a la guerra. Estas acciones provocaron que tanto Karl Liebknecht como ella fueran detenidos y sentenciados a 2 años de prisión. Por aquel entonces fue cuando escribió su artículo La crisis de la socialdemocracia, también conocido como el folleto Junius. Este artículo es muy importante porque en medio de la Primera Guerra Mundial y cuando los socialdemócratas alemanes estaban imbuidos por el belicismo, ella alzó la voz para oponerse a la guerra, llamar a la clase trabajadora internacional para que luchara contra sus propias burguesías y se reconstruyera la internacional sobre principios del marxismo revolucionario y el internacionalismo. Además, en ese artículo centró sus críticas en la socialdemocracia, dejando muy claro que gracias a los socialdemócratas las armas que debían dirigirse contra la burguesía se volvían ahora contra los trabajadores de todo el mundo. También criticó la inutilidad de la Segunda Internacional, que entró en bancarrota por no saber coordinar una verdadera acción conjunta internacional en contra de la guerra. Lenin le seguiría escribiendo la bancarrota de la Segunda Internacional. En total, Rosa Luxemburgo permaneció encarcelada durante casi toda la guerra, es decir, desde 1915 hasta 1918, porque las autoridades alemanas la consideraban demasiado peligrosa como para tenerla en la calle en tiempos de guerra. Desde la cárcel siguió los acontecimientos nacionales e internacionales. A nivel nacional, fue testigo de cómo su grupo internacional había trabajado para oponerse a la guerra y había ganado adeptos, lo que les permitió dar un salto cualitativo y crear la Liga Espartaquista. También vio cómo el grupo socialdemócrata que no votó a favor de los créditos de guerra se separaron definitivamente del Partido Socialdemócrata de Alemania y crearon su propio partido, que fue el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania. En lo que respecta a los acontecimientos internacionales, Rosa vio cómo de la bancarrota de la Segunda Internacional surgió la conferencia de Zimmerwald, liderada por Lenin y compuesta por socialistas que se negaron a seguir el mismo camino que los socialdemócratas, que apoyaron a sus estados burgueses en la guerra. Dicha conferencia también se dividió en dos. Por un lado, los derrotistas, como Lenin, que apoyaban la conversión de la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria, y por otro, los autodenominados internacionalistas, que abogaban por reconstruir la Segunda Internacional y que ésta trabajara para lograr la paz. También siguió de cerca los acontecimientos que se dieron en Rusia, y me refiero a las dos revoluciones de 1917, la de febrero y la de octubre. Rosa Luxemburgo aplaudió la revolución de febrero e instó a los trabajadores alemanes a seguir el ejemplo de sus camaradas rusos, pero recalcó que esta revolución no debía ser un fin en sí misma, sino el comienzo de una verdadera revolución proletaria. Y no estaba equivocada, porque meses después se dio la Revolución de Octubre liderada por los bolcheviques. Estos acontecimientos ilusionaron a Rosa Luxemburgo y ensalzó la Revolución de Octubre, pero no de manera acrítica, porque antes de salir de prisión escribió su artículo La Revolución Rusa, que es tal vez una de las críticas más duras a la revolución desde una perspectiva marxista. Hay que dejarlo claro, Rosa Luxemburgo apoyó la Revolución de Octubre y la describió como el evento más importante de la Gran Guerra, pero también hizo las críticas pertinentes para que las posteriores revoluciones que se pudieran dar en el mundo mejoraran a los propios bolcheviques. Las críticas de Luxemburgo a la Revolución de Octubre y a los bolcheviques se basaban en su concepción de la revolución, que exponía precisamente en su obra Huelga de masas, partido y sindicatos. Lo que ocurrió en Rusia no fue una huelga de masas tal y como la describía ella, sino una serie de huelgas económicas y políticas y, sobre todo, la insurrección organizada por los bolcheviques. La acción bolchevique se alejaba de la idea que Rosa Luxemburgo tenía de la acción viva del proletariado, ya que Lenin concebía el partido como la vanguardia del proletariado y el estado mayor del proletariado con una fuerte vinculación con las masas. Sin embargo, a la hora de la verdad, la insurrección no fue un acto espontáneo de las masas populares y trabajadores rusas, aunque sí que había una base popular para llevarla a cabo. En su crítica, Rosa Luxemburgo se muestra preocupada porque los bolcheviques podían incurrir en la supresión de la democracia, no en términos burgueses, sino generales, puesto que la dirección de la revolución por parte de un partido podía incurrir en la represión de sus enemigos, que serían considerados enemigos del pueblo, como de hecho pasó en Rusia. Todo esto podía provocar a la larga un proceso de burocratización dentro del partido,
partido y un alejamiento del partido bolchevique de las masas trabajadoras. A su vez, no vio del todo bien la disolución de la Asamblea Constituyente, porque pensaba que podía haber sido un instrumento para profundizar la revolución y los soviets podrían haber sido el motor de una nueva democracia obrera. Sin embargo, disolverla daría alas a la contrarrevolución y al comienzo de la guerra civil, como de hecho pasó en Rusia. Muchas de las críticas de Rosa Luxemburgo son legítimas y justas desde una perspectiva marxista y en defensa de una democracia obrera y socialista, pero no encajan demasiado bien con el contexto concreto de la revolución que experimentó Rusia en octubre de 1917, ni tampoco encajan demasiado bien con el cómo mantener, consolidar y triunfar la revolución. Muchas de las medidas aplicadas por los bolcheviques, como la disolución de la Asamblea Constituyente, el uso de la represión para combatir a los contrarrevolucionarios, tolerar hasta cierto grado la burocracia, fueron medidas necesarias para la supervivencia de la revolución rusa. Incluso, hasta cierto grado, las críticas de Rosa Luxemburgo pueden entenderse como idealistas, o tal vez, mejor dicho, como abstractas, porque se debe prestar atención a la contrarrevolución existente en Rusia desde el primer momento, la invasión de las potencias imperialistas a la Rusia soviética, la violenta oposición del resto de organizaciones políticas en teoría socialistas como los socialrevolucionarios o los mencheviques, el apoyo real que tenían los bolcheviques en los soviets o la falta de tradición democrática en Rusia. Lo escrito por Rosa Luxemburgo son advertencias importantes para un marco general, pero deben pasar la dura prueba de la práctica, o en dicho en términos marxistas, deben ir de lo abstracto a lo concreto. Y ante todo, se debe entender que una revolución y su defensa es insuficiente con una simple huelga de masas o la acción viva del proletariado. Requiere de un Estado mayor para profundizar en la lucha de clases. De la misma manera que el Estado burgués consta de su Estado mayor para hacer frente a la guerra, la clase trabajadora ha de constar también de su propio Estado mayor para organizar y mantener la revolución, pero manteniendo siempre la conexión con las masas populares y trabajadoras. El trabajo de los militantes espartaquistas en Alemania dio sus frutos, porque, poco a poco, la opinión pública de este país se fue oponiendo a la guerra, pero este cambio también estaba condicionado por las victorias que estaba cosechando la Triple Entente en el conflicto, la entrada de Estados Unidos en él y la Revolución de Octubre, que contagió el fervor revolucionario a una buena parte de la clase trabajadora internacional. Para finales de octubre de 1918, era más que evidente que Alemania no podría darle la vuelta a la guerra, pero el Estado Mayor alemán prefería seguir combatiendo. Una buena muestra del hartazgo de los trabajadores y soldados alemanes fue el levantamiento de los marineros de Kiel, que tuvo lugar entre el 29 y el 30 de octubre. Los marineros se negaron a combatir en una última batalla naval contra los británicos con la única intención de salvar el honor de los altos mandos alemanes, así que decidieron amotinarse. Influenciados por los sucesos de Rusia, crearon el Consejo de los Trabajadores y Soldados de Kiel y se autoorganizaron para dar ejemplo al resto de soldados y trabajadores de Alemania y poner fin a la guerra de una vez por todas. De hecho, el ejemplo de los marineros de Kiel se extendió por toda Alemania y se crearon consejos en todo el país, lo que acabó convirtiéndose en una revolución popular que forzó la abdicación de Guillermo II. Rosa Luxemburgo fue liberada el 9 de noviembre de 1918, justo después de la abdicación de Guillermo II, y se dirigió rápidamente a Berlín, donde se encontraban el resto de camaradas como Karl Liebknecht. Juntos se dedicaron a reorganizar la Liga Espartaquista y fundaron el periódico La Bandera Roja para difundir entre los trabajadores alemanes los objetivos de los espartaquistas. Hay que dejar claro que en ese momento existía una oleada revolucionaria en Alemania y, lo más importante, una verdadera dualidad de poderes en el país. Por un lado, el Estado, con sus instituciones políticas, y el poder obrero y sus consejos. Había muchas probabilidades de que se diera una revolución proletaria en Alemania, pero los socialdemócratas liderados por Friedrich Ebert traicionaron la revolución al decantarse por el proceso democrático burgués y republicano e impedir que la revolución avanzara. Ebert entendía que los consejos podrían suponer el germen de una futura gobernanza socialista, pero también era consciente de que los consejos eran plataformas populares idóneas para incidir en ellas y ampliar la influencia de la socialdemocracia entre los obreros para reconducirlos hacia la proclamación de una república capitalista. Así pues, los socialdemócratas participaron en los consejos para impedir la revolución y a la vez lideraron el gobierno provisional. Los espartaquistas no tardaron en entrar
entender las tretas políticas de Ebert y los suyos y se dirigieron a las masas trabajadoras para dejarles claro que una verdadera revolución socialista sería imposible si no conseguían deshacerse de los líderes socialdemócratas de los consejos, transferir el poder político a los consejos y socializar los medios de producción. El trabajo de los espartaquistas no pasó desapercibido para los socialdemócratas, que no dudaron en desplegar una auténtica campaña de difamación contra ellos, acusándoles de querer acabar con todo lo conseguido hasta el momento y sembrar el caos en Alemania. En diciembre de 1918 se celebró el Congreso de los Consejos de toda Alemania, un momento histórico y crucial para el país, ya que en ese congreso se debatiría la profundización del poder obrero a través de los consejos o la celebración de una asamblea nacional que redirigiera el proceso alemán hacia los cauces republicanos democrático-burgueses. Desgraciadamente, los socialdemócratas hicieron valer su mayoría y se acordó la celebración de dicha asamblea, lo que suponía la desaparición de los consejos de toda Alemania. El 30 de diciembre, los espartaquistas, los comunistas alemanes y ciertos sectores de la clase trabajadora que habían participado en los consejos locales y las asambleas iniciaron el proceso de constitución del Partido Comunista de Alemania. La formación del partido se completó el 1 de enero de 1919, pero a pesar de que los espartaquistas unieron en un solo partido a los distintos grupúsculos comunistas alemanes y a distintos líderes de los consejos y de los sindicatos, no creéis que el partido estaba plenamente cohesionado. Para entonces, Rosa Luxemburgo había analizado la situación del proceso revolucionario alemán y se había dado cuenta de que, debido a los actos contrarrevolucionarios de los socialdemócratas, se había producido un reflujo y que los comunistas debían centrarse en la Asamblea Nacional y aprovechar la tribuna parlamentaria para dar visibilidad a la revolución. Sin embargo, el sector más radical y ultraizquierdista del partido no quería ni oír hablar de pausar el proceso revolucionario y abogaban por iniciar un levantamiento en el momento propicio. El 4 de enero de 1919, Emil Eichhorn, jefe de policía de Berlín y militante del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, fue cesado, lo que provocó una serie de protestas en la capital que fueron aprovechadas para iniciar un levantamiento que posteriormente sería conocido como el levantamiento espartaquista. El levantamiento comenzó, pero Rosa Luxemburgo no lo apoyó inicialmente porque pensaba que estaba mal organizado, que se estaba dando en un momento de reflujo revolucionario y, lo más importante, porque no era una verdadera huelga de masas en el que el pueblo se estaba levantando contra el gobierno socialdemócrata de Ebert. Sin embargo, a medida que avanzaba el levantamiento, se dio cuenta de que era imparable y de que lo mejor era intentar guiarlo para dirigirlo hacia su verdadero objetivo, la toma del poder y la conversión de los consejos obreros en el verdadero poder de Alemania. El gobierno socialdemócrata de Alemania desató una brutal represión en todo el país e incluso utilizó a los reaccionarios y anticomunistas de los Freikorps para acabar con el levantamiento. La prensa afín al gobierno no dudó en señalar a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo como los responsables del levantamiento, colocándoles una diana. Los dos líderes comunistas tuvieron que permanecer escondidos durante aquellos días de enero, pero siguieron activos escribiendo artículos en los que desenmascaraban por completo el gobierno socialdemócrata de Ebert y aseguraban que el nuevo Estado republicano alemán no era más que un castillo de naipes que se derrumbaría fácilmente. Liebknecht y ella fueron capturados el 15 de enero y asesinados. El cuerpo de Rosa Luxemburgo fue arrojado al canal Landberg de Berlín y la prensa difundió la noticia de que había sido asesinada por una turba enfurecida. Los socialdemócratas, que ahora reivindican a Rosa Luxemburgo, fueron los que la asesinaron para acabar con el proceso revolucionario alemán que se les estaba escapando de las manos. Rosa Luxemburgo fue una importantísima figura del movimiento comunista internacional que debe ser recordada, honrada y reivindicada. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara sobre algún otro proceso revolucionario que se dio tras la Primera Guerra Mundial? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. Recordad también que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!